gusto me toca presentar al doctor Guadalupe Chávez Torres de México, profesor de posgrado, maestro en ciencias, conferencista internacional, doctor honoris causa, doctor de doctores, padre de la medicina orgánica, escritor y poeta, presidente honorario vitalicio de la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud en Lima, Perú, presidente de la Asociación Mundial de Lucha contra el Cáncer en México, académico de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, académico extranjero de la Academia Dominicana de la Historia, autor del Protocolo Médico Científico de Medicina Orgánica para la prevención y el tratamiento de la obesidad, el envejecimiento prematuro, las enfermedades crónicas degenerativas, VIH, cáncer. Autor del Protocolo Médico Científico de Medicina Orgánica para la prevención y el tratamiento del cáncer. Autor del método express de sanación emocional, cúrate a ti mismo, autor de la clasificación mundial de las causas psíquicas que desde su origen estropean el linaje de los genes. Y autor de los libros de medicina, tragedia en escala planetaria, sistema de alimentación, nutrición celular todoterreno, protocolo médico científico antienvejecimiento celular, cáncer. Un aplauso para el doctor Guadalupe Chávez Torres. Método express de sanación emocional, cúrate a ti mismo. Un aplauso, por favor. Gracias. He entendido a fondo la estructura y la función de las células del organismo. Me llevó a un terreno en el entender la medicina y las enfermedades crónicas degenerativas. Es decir, cómo estamos estructurados desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista funcional. Primero, enfoqué gran parte de mi trabajo médico, muchos años, en la parte estructural y en la parte funcional. Y eso me dio resultados espectaculares con mis pacientes. Es decir, comprender los 100 trillones de células de los que estoy hecho. Los 4 tejidos que estoy hecho. 21 órganos estoy. Y los 10 o 12 aparatos y sistemas de los que estoy hecho. Digo 10 o 12 porque así los clasifican algunos científicos. Cuando entiendes esto, empiezas a comprender por qué me enfermé. Y sobre todo, empiezas a entender cómo puedo recuperar mi salud. Así, estando desahuciado, empecé a entender ese panorama y me empecé a recuperar. Y después lo pude aplicar con mis pacientes. Y eso ha sido espectacular. Tenemos sanaciones, pues de todas las enfermedades crónico-degenerativas, pues la que a usted se le pueda ocurrir. Cáncer, VIH, diabetes, presión alta, artritis, etc. Es decir, las enfermedades crónico-degenerativas que nos han hecho creer que no se curan, se curan. Y se los digo por experiencia propia y por mis pacientes. Me han dejado en mi consultorio sillas de ruedas, bastones, etc. Eso fue maravilloso, fue bien bonito, de verdad. Pero entender el siguiente paso, que ya lo sabía, pero no lo había elevado al rango de conciencia, fue espectacular. Es decir, cómo esos tejidos celulares de mi cuerpo y de mis pacientes funcionan desde el punto de vista emocional. Entender que cada una de las células de nuestro cuerpo tiene emociones,
tiene sentimientos, tiene inteligencia. Fue muy bonito, porque entonces pudimos dar otro salto cuántico en la sanación de nuestros pacientes. Y es donde estamos ahora. Y le doy gracias a Dios porque me ha dado el tiempo para dedicar parte de mi vida a estudiar este fenómeno de las emociones. El día lunes, gracias a Dios, este libro fue impreso y pude traer unos libritos. Que es Cúrate a ti mismo, método de sanación emocional. Bueno, vamos a hablar del tema después de esta pequeña introducción. Este es un tema que me apasiona tremendamente. En Argentina, en el Congreso pasado de AMES, presenté una parte de este tema, digamos la primera parte, y ahora está totalmente terminado este trabajo. Un año, mañana, tarde y noche. Amo la medicina y no me cuesta ningún trabajo estar en mi casa todos los días. Luego me dicen mis hijas, ¿no te aburres? Digo, no, lo disfruto, amo esto, y cuando veo la recuperación de mis pacientes, no tiene precio. Y no es lo que me pagan, que además me pagan, pero no es eso. Mi mayor satisfacción es ver a mis pacientes recuperados. Bueno, este es el libro donde ya viene todo el método. Por ahí hay que hacer dos o tres correcciones porque es un libro para revisar, pero ya está. Cúrate a ti mismo. Es el método de sanación emocional más rápido, sencillo y eficiente que cura las enfermedades emocionales desde su raíz. Puedo afirmar que es el libro más importante en la historia de la medicina. Hablo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque revisé todo. De Sócrates, estamos hablando 400 años antes de Jesucristo, pasando por Galeno, Sigmund Freud, el psicoanálisis, que nos aportó cosas maravillosas, el doctor Hammer. Pero, pues yo teniendo la ventaja de estudiar esto, pude detectar huecos, vacíos. Entonces, sí, los trabajos de ellos, pero también están las piezas de rompecabezas que hacían falta en ese trabajo emocional para la curación de las enfermedades emocionales. Es lo más difícil de lograr en un paciente. Porque a un paciente le puedes cambiar, no sé, su forma de alimentarse, su forma de vestir, pero cambiarle sus pensamientos, cambiarle sus creencias, es lo más difícil. Pero cuando lo logramos es maravilloso. No es fácil. Eso me llevó tiempo, pero actualmente para mí ya es muy fácil. Yo digo, póngase el cinturón de seguridad antes del accidente. Póngase la vacuna del amor antes de enfermarse. Les voy a explicar un poco lo que es la línea de la enfermedad emocional y lo que es la línea de la salud emocional. Es decir, cómo recibo a mis pacientes y cómo se va. ¿Por dónde cree usted que empieza la enfermedad emocional? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién me quiere ayudar un poco para que no se vuelva esto un monólogo? Por la parte mental. Sí. Primero nos enfrentamos afuera y después llega el físico. ¿No será primero nos vinculamos? Hay razón. Primero la parte emocional. Sí, y tiene la razón parte física. también, pero ahorita lo explicamos más a fondo. Primero nos vinculamos. Sí, sí. Primero la parte psíquica y después la parte física. Es La parte correcto. emocional y después la parte física. Sí.
¿Un niño nace con daños emocionales? Preguntaría yo. ¿Nace con daños emocionales? ¿Nace odiando? ¿Nace enojado? ¿Nace resentido? No. Un niño nace con un sello impreso de amor en todas y cada una de sus células. ¿Qué es el sello impreso de amor? Siempre, porque yo pienso que los niños no deseados se me hace que no traen tan buen sello de amor. Sí, pero esa es responsabilidad ya de los padres, no del niño. El niño nace con un sello impreso que se lo donó, ¿quién? ¿En qué cree usted? ¿En Dios, en la naturaleza? Nace así. El medio ambiente empieza a ser modificado, lo que se acaba de decir ahorita. Y efectivamente ahí nos empezamos a enfermar. Pero un niño en esencia es un trozo de amor. La primera manifestación de daño emocional en un niño puede ocurrir, sí, en el vientre de la madre, sí es cierto. Por enojo, por ejemplo, de los padres, por resentimientos, por alcoholismo, por lo que usted quiera. Pero la primera manifestación de un daño emocional es el enojo. Esa es mi primera pregunta que le hago a los pacientes. Ahí empieza la línea de la enfermedad emocional. Luego, este enojo, siempre los pacientes me contestan que sí tienen enojo, es una regla. ¿Por qué? Porque siempre todos los pacientes tienen enfermedades emocionales, es por eso. Y lo demás ya me lo sé. Un paciente que tiene enojo es un paciente que está resentido, que está frustrado, que está triste, que de pronto se deprime. Y si vamos un poco más para allá, puede tener episodios de ira, rabia, rencor o incluso odio. Ojo, cuidado con el odio. El odio es el tope de la enfermedad emocional. ¿Okay? Esa es la línea, por ahí va. Entonces, una persona que tiene enojo es una persona que vive estresada. El enojo genera estrés. El estrés, ¿qué produce en tu cuerpo? Altas concentraciones de cortisol. De manera sostenida en el tiempo. Imagínese un niño que se estresó pues desde que nació. Pero ahora tiene 40, 50 o 60 años el paciente. Pues ha estado estresado desde que nació porque no ha podido resolver su problema emocional. Porque este enojo incluso siempre ocurre así. Se guarda en el inconsciente. Y el paciente puede decir, no estoy enojado ya con mi mamá o con mi papá, pero en el corazón sí está enojado, porque no le ha perdonado, entre otros aspectos. Bueno, esa es la línea de la enfermedad emocional. Enojo, estrés, altas concentraciones de cortisol, sostenidas en el tiempo, incluso cuando está dormido. Sueños oscuros, pesadillas, etc. Toda esta línea emocional nos da enfermedad. La hormona de la enfermedad genera las crónico-degenerativas, diabetes, presión alta, artritis, cáncer, lupus, etc. ¿Cómo salir de ahí? A través de un programa que yo tengo nominado de la gracia, del amor y del perdón. Para poder pasar de esa línea de enfermedad emocional a la línea de la salud emocional. Cuando ocurre, cuando me quito el enojo y ya puedo abrazar a mi padre o a mi madre y darle un beso, es un ejemplo que pongo, ¿verdad? O al exmarido, o quien quiera. Ese enojo hacia esa persona se convierte en amor, que se traduce en alegría. Usted ve a su padre y ya le puede abrazar, pero abrazar abiertamente con cariño. Y ese estrés que siempre produce la enfermedad emocional se convierte en paz. El estrés que produce la enfermedad emocional produce
más diabetes, más presión alta, más cáncer, más artritis, etc. La paz produce menos cáncer, menos diabetes, menos artritis, etc. Es decir, cambiamos nuestro estado emocional. Y ese cortisol que se estaba produciendo en la línea de la enfermedad emocional se convierte en endorfinas, serotoninas, dopaminas, oxitocinas, etc. Su cuerpo responde al estado de ánimo que usted tenga, así de sencillo. No le va a preguntar cómo amaneciste el día de hoy, yo voy a producir cortisol. No. Responde simple y sencillamente al estado de ánimo que usted tenga. Y si usted ya tiene un ánimo de sanación emocional, de paz y de amor en su corazón, ya está contento y ya está feliz, va a producir endorfinas en forma automática. Serotoninas, dopaminas, y yo les digo hasta feromonas. Recuperan los pacientes el apetito sexual. Que está deprimido por produciendo cortisol, cataminas, etc. Y ese nuevo estado de ánimo produce salud, así de sencillo. Así de sencillo. Es decir, tenemos en el cuerpo un laboratorio que produce salud, identifíquelo. Bueno, aquí está en el libro, ¿no? Pero, ¿dónde está ese laboratorio? En el cuerpo, en el sistema endocrino, en el sistema límbico, que va a responder a su estado de ánimo. Entonces, ese laboratorio es un laboratorio que yo le llamo de la salud, pero ojo, también puede ser el laboratorio de la enfermedad. Usted decide. Y luego, pues vienen las hormonas de la salud, la farmacia del amor, etcétera, etcétera. De este tema sí hablé en Argentina, pero hay cosas de las que pues, no hablé porque la terminación de este trabajo es de un año para acá. Muy bien. La idea, pues, es esta: instalar a nuestros pacientes en la línea de la salud emocional, donde ya están felices, ya están contentos, ya viven en paz, tranquilos, en un estado de bienestar, produciendo salud constantemente. Y eso no puede irlo a comprar a la farmacia, ¿no? O sea, no puede ir a decir, véndame un peso de salud, 10 pesos, 20, 1 millón de pesos de salud. No, usted lo tiene, échalo a andar. Le vamos a decir cómo. Pero tenemos ese poder y esa capacidad. Vea usted, la enfermedad emocional empieza aquí. Estas son mis teorías y es lo que he podido comprobar con mis pacientes y obviamente conmigo mismo. Porque yo fui el primer colegio de ITES, no fueron mis pacientes. Los malquereres del victimario. Lo que decía la doctora. ¿No? Sí, cuando el niño nace, pues sí, por sí. Pero ¿quién es responsable de esto? Pues el victimario. ¿Quién es el victimario? Pues el padre o la madre. ¿Sí? Ausencia del padre o la madre. Era una constante con mis pacientes. Oigan, así por el papá, con mi mamá, con mis hermanos, etc. Malos tratos del padre o la madre. Dese cuenta que no son los malos tratos del vecino ni del compadre. No, el daño emocional empieza en la casa. Y desamor del padre o de la madre. Es decir, el padre puede estar presente, pero si es maltratador, desamor. ¿Verdad? Etcétera. Malquereres del victimario, así le bauticé y así le puse, porque era una constante. Y dije, ¿cómo le pongo esto? Pues así, y así se quedó. ¿Ve usted? Esa es otra pieza de rompecabezas que hacía falta en la historia de la medicina. Los impactos psíquicos generados en los malquereres del victimario. ¿Sí? 1. Causas familiares o genéticas. Papá, mamá,
que después trasciende hacia los hermanos y hacia los hijos. Si usted no rompe esta cadena de maldición en su vida, va a heredarlo a sus hijos y a las generaciones que vienen. Nos toca pues romper y sanar. Causas afectivas o que también llamé de los corazones rotos. Divorcios cruentos. Peleas no conciliables entre exparejas que están peleando bienes, que están peleando hijos y que se están odiando. En el menor de los casos están enojados, frustrados y resentidos, pero hay daño emocional. Es muy frecuente. Causa de abuso o violación. Más frecuente de lo que nos imaginamos. Lo pude ver en mis pacientes. De verdad. Más frecuente de lo que nos imaginamos. Infantes, púberes, adolescentes o incluso adultos. Y yo digo, bueno, es que no puedo perdonar, ¿verdad? Yo digo, a ver, si no es un regalo que usted le va a hacer al violador o al abusador, es un regalo que se va a hacer a sí mismo. ¿No lo merecen? Sí, bueno, hay que hacer un programa, hay que ejecutar un programa. Hay que resetear el cerebro. Es lo más difícil. Cambiar las creencias y la mentalidad de las personas. Porque ahí están insertados desde el vientre de la madre. Pero cuando se logra, es fantástico. No hay forma, de verdad, con este sistema, que el paciente no lo entienda. Bueno, ya no tenía un caso. De un año para acá, la verdad, dimos un salto cuántico maravilloso. Porque ahora todos los pacientes lo entienden y salen del consultorio con una sonrisa. Todos. Porque visualizan una esperanza de sanación. Porque además reconocen que si están enfermos emocionalmente, lo más difícil es eso. Que lo reconozcan, que se den cuenta. Así no hay forma que no se den cuenta. Y hay otra causa menor, atípicas o menores, que también le llamo sedosas, porque son como las más fáciles de resolver. Problemas con vecinos, con amistades, con parejas que no tuvieron hijos, que estuvieron porque les agradó estar juntos, etcétera, y pues a la bien. Y que a lo mejor sí nos generaron algún desagrado por ahí la separación, pero hasta ahí. Eso es lo más sencillo. Pero este es un trabajo abierto, usted podrá encontrar otra causa y podrá seguirle. Yo estas son las que encontré con mis pacientes y conmigo mismo. El diagnóstico, los malquereres del victimario y los impactos psíquicos. Ojo, muy importante, tenemos que ir a la raíz del problema para poder resolverlo. Si no, no se va a resolver. Y hacemos un recuento de los daños emocionales en personas que nos han maltratado, que nos han agredido o nos han lastimado. Siempre empezamos por las causas familiares o padres. Es una regla. Es una regla. Ayer habló alguien aquí, el doctor Juárez, si no me equivoco, de ruptura del clan familiar. ¿Recuerdan? Cierto. Claro. Por ahí empieza el daño emocional. No hay nada más que le duela a una persona que tener una ruptura emocional con un familiar. Puede tenerlo con cualquier otra persona, pero con un familiar es complicado manejarlo y no hay nada más que le duela que eso. Porque hay una conexión energética con el paciente desde el ADN. Es decir, compartimos el mismo ADN con nuestra familia.
Y esa comunicación existe automática. Es decir, usted no puede dejar de querer o amar a un familiar. Puede estar enojado con usted. Puede tener un conflicto, pero siempre lo está amando. Y precisamente por eso se da el conflicto, pues, entre el amor y el problema. Porque si no fuera familiar, usted lo resuelve más fácil. Pero yo le digo a mis pacientes, miren, no tiene opción, de verdad. Si se pudiera sacar el ADN de su sangre, de su papá o de su mamá, ya estuviera yo mandando a Francia, Italia, lo que fuera, y me quito de... Pero no se puede. Tenemos que resetearlo. No lo puedo mandar a otro lugar donde le saquen el ADN de su papá o de su mamá. Tenemos que resetearlo, no hay otra. El paciente lo entiende y finalmente se hace el trabajo. Siempre empezamos por las causas familiares. Es decir, le preguntamos al paciente y el diagnóstico lo hacemos en segundos. Eso realmente me impresionó de mis pacientes, no de mi trabajo, de mis pacientes, porque me empecé a dar cuenta que el diagnóstico se hace en segundos. No, ni en minutos ni en horas, caramba. ¿Cómo se imagina que se puede hacer un diagnóstico en segundos con un paciente de una enfermedad emocional, la que sea? Que llega un paciente con usted y tiene cáncer, por ejemplo, ya sé que tiene daño emocional. Cualquier enfermedad, pero yo veo mucho cáncer. Entonces, ¿cómo se imagina de hacer el diagnóstico de la enfermedad emocional? A ver, el diagnóstico de la enfermedad física ya lo tiene. Ya sabe que tiene cáncer. Y ya sabrá cómo atacar esa enfermedad desde el punto de vista físico. Pero necesito atacar la enfermedad también desde el punto de vista emocional, si no el paciente no va a sanar. Y así se lo digo, de verdad. Si no el paciente no sana. Cuando sanan los daños emocionales, pues se recuperan muy rápido. ¿Cómo haría el diagnóstico rápido? Fácil. A ver, pregúntele al paciente, pregúntele, o dígale, yo les digo, a ver, hábleme 10 segundos de su papá, lo primero que se le venga a la mente. Y lo primero va a ver expresión del paciente, y a veces lágrimas. ¿Ya? Daño emocional. Ahí está el diagnóstico. Es rápido, es preciso, es efectivo. No tienes que mandarlo a un laboratorio. Entonces empiezas a revisar el plan familiar. Le preguntas, no me tardo tanto tiempo en eso. Hábleme 10 segundos de su papá. La expresión lo evidencia todo. Ah, mi papá, un gran hombre, y hasta una sonrisa se esposa en el paciente. Hábleme de su mamá. Ay, me maltrataba, ¿verdad? Y a veces llora. Gracias, doctor. Ya lo tiene. Bueno, otro punto. Cuando tenemos el diagnóstico de la enfermedad emocional, que siempre empieza con papá o mamá, por lo regular. Seguro, ya sé que hay daño emocional con los hermanos. Hay conflicto entre los hermanos. Y hay daño emocional con los hijos. Hábleme de sus hermanos. Tengo 5 hermanos. Con 2 no me llevo. O con uno sí. O me llevo con todos, pero con uno tengo conflictos. Estoy enojado o estoy enojada. Con los hijos, pues también. Pues, ¿qué edad tienen sus hijos? Pues uno tiene de 30 y el otro 35, 40. Todavía los padres están queriendo manejar la vida de los hijos cuando debieron haber soltado. Los hijos tienen copia. Usted ya los crió, ya les dio chichi, ya les cambió el pañal, ya son. Libérelos y libérese, sobre todo. Pero se sigue enojando la mamá todavía porque el hijo toma, pues es su decisión. Porque tiene 2 mujeres, pues es su decisión. Que porque le ponen el cuerno al hijo. Y no. El problema es su hijo. Puede usted. Cuando el paciente entiende que no es problema de él, empieza a resolver y empieza a tratar.
Siempre empezar por la familia. Es una regla. Ahí dice. Fíjense usted, es importante. Pero después de la familia, va a ir con los corazones rotos. ¿Se acuerdan que son 4 causas? Pregunta por los padres. Luego, relaciones afectivas. Pregunta, ¿cómo está con su pareja? ¿Cómo con su marido? Sí, dormimos juntos, pero enojados. Terrible, ¿no? ¿Te imaginas? Dormir con una persona con la que tienes conflicto. Ese es un daño emocional horrible, terrible, que por eso cáncer, ¿verdad? O diabetes, ¿no? Lo que quieras. Okay. Después vas a preguntar si ese paciente sufrió abuso o violación. O sea, revisas todo. No hay forma de que no te salga, que no te cuadre. Y después, si tienes problemas con los vecinos, yo tengo una señora, una paciente, me dice, doctor, eso está con todo el mundo. Pelea hasta con los mercados. Con mis vecinos, y no me llevo con nadie, ya, y esta vez no la quiero, me quiero suicidar. Así como conmigo. Peleada con todo. Es que el paciente cree que todo el mundo es responsable de su infelicidad. El responsable es el paciente. Ahí empieza todo y ahí ocurren los cambios. Doctor, en los puntos creo que son 6, nada más porque agregarles como consideración después de amar a las personas como son, también amarse. Sí, claro. Porque los pacientes, porque muchas veces estos temas emocionales conllevan que no se quiera. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Todo aporta y todo suma. En el libro sí hablo de esto en alguna parte, pero está. Gracias, doctor, por el comentario. Muy bien. Mire, antes de sanar emocionalmente, entrar en el programa, primero hacemos el diagnóstico en términos generales. Debemos ejecutar este programa. Es necesario cambiar patrones de conducta y procederes antes de que usted pare su daño emocional con su mamá, con su papá, con su hermano, con su exmarido, con su marido, con quien sea, con el abusador, con quien sea. Deje de juzgar. Primera causa también de daños emocionales. La gente se la pasa juzgando. No puedo decir que todo el mundo, pero todo el mundo y un poquito más, sí. La verdad. Deje de juzgar. Cuando usted deja de juzgar, caramba, se entra en un estado de paz y tranquilidad enorme. Se quita ese peso encima de estar juzgando a la persona, de estar queriendo que las personas funcionen como usted quiere. Y se termina la vida en el estrés y en el enojo, porque el mundo nunca cambió. ¿Y quién le engañó que el mundo va a cambiar? Porque usted sea feliz. Cambie usted para que se el mundo. Y eso hacer. Y a partir de ahí sí puede generar cambios en su entorno. Bueno, es importante dejar de juzgar, dejar de tener la razón. Caramba, el paciente siempre tiene la razón. Sí, es que yo me enojo porque mi hijo toma o fuma o lo que sea. ¿Y cree tener la razón? No, es que esa es la razón de su hijo, no es la suya. Respétela, punto. Vivir y dejar vivir. Viva y deje vivir. Así también. Evítese problemas. Amar a las personas como son. No como usted quiere que sean. ¿No? ¿Sí? Nos pasamos toda la vida queriendo que nuestra pareja cambie. ¿Quién engañó? Que mi papá cambie, que mi mamá cambie, que mi hermano cambie, que mi hijo cambie. ¿Quién engañó? Ame a las personas como son, no como usted quiere que sean. Y yo digo, y empieza a ser feliz. Suelte esas cargas que no le corresponden. Bájele al orgullo, al ego y la soberbia. Una causa importante por la cual
Las personas viven en el daño emocional. Esto viene pues, muy bien descrito en el libro. Aquí tenemos poco tiempo para hablar de todo esto, pero más adelantito a lo mejor sí. El ego, el orgullo y la soberbia las desarrolla usted de niño como unos mecanismos de defensa a la agresión que usted fue sujeto. Así se defiende, medio se defiende. Pero no se ha dado cuenta que 30 o 40 años después, esto ya no le sirve, ya no le es útil, y que el orgullo y el ego le va a producir más enfermedad emocional a la que usted aquí. Entonces vamos a bajarle. ¿Cómo pues una persona puede ejecutar el programa del perdón y del amor si su ego está hasta arriba y no le baja y no es capaz de pedir perdón, no es capaz de perdonar y no es capaz de dar gracias y no es capaz de amar, etc.? No, necesita bajar. Eso ya no le sirve. Ya le sirvió un tiempo. Pues, perdón. Claro. Bueno, aquí está, mire, a eso yo le llamé la triada altiva. Eso lo observé con los pacientes y conmigo mismo yo también era así. Gracias a Dios, nada de eso. ¿Verdad? Está constituido por el orgullo, el ego y la soberbia. La triada altiva la desarrolló el niño como un mecanismo de defensa y es otro patrón de conducta dañino para la salud emocional. La triada altiva no le permite al enfermo sanar emocionalmente. Ojo, si usted se identifica a sí mismo que tiene mucho ego, mucho orgullo, incluso es soberbio, va bien. Si quiere vivir en paz y sanar emocionalmente, es la puerta que le va a abrir el espacio para sanar emocionalmente. ¿Sí? Bájese a la humildad que se requiere para ser feliz, para sanar y para salir de esta situación de conflicto emocional en la que vive. Bueno, esa no sabía cómo ponerle esta triada, pero le puse mi nombre, y es reconocer mis imperfecciones y faltas. Y es que yo tuve una enfermedad emocional con mi papá, desde los 12 hasta los 42 años, y no lo podía resolver. Yo amaba a mi padre profundamente, pero vivía en un conflicto emocional. Siempre estaba esperando a mi padre me pidiera perdón. Pues no, nunca ocurrió. Y un día, pues después, imagínense, 30 años en esta situación, ya siendo médico muy exitoso, ya tenía 42 años cuando pasó. Recibí algunas informaciones, porque a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, a veces. ¿Y quién tiene que perdonar esto? ¿Tú eres perfecto? ¿Has cometido errores con tu papá? ¿Lo has lastimado? Caramba. ¿Saben qué? Ahí empezó mi sanación emocional con mi padre. Cuando empecé a reconocer mis imperfecciones, reconozca usted también para que pueda empezar a sanar. ¿Por qué? Esto es muy importante. Miren. Y yo le pregunto al paciente, ¿usted se considera o es una persona perfecta? Y no me digo sí o no. No. ¿Ha cometido errores en la vida? Sí. ¿Ha lastimado a personas en la vida? Sí. Okay. Este es el fundamento principal, el número 1, para pedir perdón. Por ahí empieza la sanación emocional. Primero pida perdón, después perdone. Ahorita lo vemos, pero sí. ¿Por qué? Porque usted también ha lastimado, caramba. ¿A poco usted no ha lastimado al exmarido o al vecino o a su papá o a su mamá o al hermano? Pues y quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. No creo, estoy seguro que no hay nadie. Entonces empieza a reconocer que es imperfecto, que ha cometido errores con esa persona que usted dice que le lastimó y que también le ha lastimado.
Vea usted, hay 4 formatos de sanación que yo no sabía realmente pues, cómo estructurarlos, pero al final de cuentas me pude ir dando cuenta. 1. La silla del amor. Este es mi preferida, con la que tenemos resultados espectaculares, muy rápidos, con todas tenemos, pero eso es muy rápido. Esta se ejecuta presencialmente, frente a frente, la silla del amor. Aquí está mi paciente, aquí estoy. Entonces eso le dije. Y ahí ejecutamos el programa de sanación emocional. A distancia, pues no presencial. Es decir, la persona vive, pero está en otro lugar. Y no la puedo ver porque está en Europa, está en Estados Unidos, Canadá, etc. Pero hay teléfono, hay internet, hay medios. Y a través de estos medios podemos sanar emocionalmente. Podemos usar esta herramienta que se llama a distancia. Cubrimos todos los espectros para que el paciente nos diga, es que yo aquí no puedo. Están todos. No puede por aquí, a ver, por aquí. Absolución álmica. Y entonces, ¿qué pasa si el paciente ya murió? Es decir, mi mamá murió, mi papá, etc. Algo emblemático. No se murió cualquier persona, pero se murió su mamá con la cual usted se quedó con sentimientos de culpa porque tenía conflicto emocional con él y no lo reparó. Todavía lo puede hacer. Absolución álmica se llama. Es decir, el alma de usted tiene la capacidad de conectarse con el alma de su mamá, que está viva y nada más está en otra esfera dimensional, pero está viva. Lo que se quedó acá fue el cuerpo físico. Entonces, ejecutamos este programa. Es presencial. Ya está ahí. ¿Cómo? Acá. Ponemos una posición de ¿cómo? Ponemos fotografía de su mamá, es así. Sí. Voy rápido a pagar colegiatura de mi padres. Lo llevé viejo, ¿sí? A reunión y le comenté, dice, mira, si papá no cambia solo por una semana de lado, ¿cómo le voy a decir al Nico, pues, que se limpie? Entonces, ¿usted recuerda emocional con su mamá que murió? ¿Con su papá que murió? Sí. ¿Con su hermano, con su hermana, con su marido? Sí. Si usted quiere, sí. Ejecute el programa. A ver, las reparaciones emocionales o sanaciones no funcionan cuando se hacen de la palabra vacía. Me pasó a mí. Yo muchas veces dije que perdoné a mi padre y hasta me ponía. Pero cuando iba y me daba el abrazo, y me ponía triste otra vez. Y algo que yo mismo me lo había creído, me daba cuenta que no había sanado. Hasta que ejecuté este programa. Fui recibiendo información. Hasta entonces, cuando lo hice de corazón. Cuando hice la reparación emocional, la cura emocional se hace con la emoción del sentimiento, del corazón. Si no, no le sirve. Si no, sígase enfermo. Sígase sin tener energía, sígase sin dormir, siga conflictuado, siga más enfermo de lo que está. Porque el daño emocional le suma más diabetes a la diabetes que usted tiene, al cáncer que usted tiene, a la presión alta que usted tiene. Y esto es fácil demostrarlo. A ver, ¿cómo le puede demostrar a usted a una persona que es diabética que el daño emocional le suma más enfermedad a la diabetes que tiene y que además se va a morir más rápido? Es muy sencillo. Yo le pregunto al paciente que es diabético, ¿cuánto tiempo se lleva que usted se enoja y que se le sube el azúcar? Me dice luego. Pues sí. Pues así se va a morir. Rápido. Más rápido. Y cuando usted se enoja de algún mal recuerdo,
hipertenso? Se me sube la presión al instante. Pues sí. Cuando le dices eso al paciente, no hay que no entienda que deben reparar el daño emocional. Y si tiene cáncer, no produce. Bueno, yo sí sé qué voy a decir. El paciente que tiene cáncer y le suma el daño emocional, cáncer, le produce más cáncer. Ese es otro concepto, se llama más enfermedad de la misma. Siempre ocurre. Ahí viene el medio. Más enfermedad de la misma. Es decir, ¿por qué? Pues sí, mire, la enfermedad del cáncer se produce básicamente por varios factores, se llama cardiocultivo. Pero uno de ellos es las concentraciones de oxígeno y un pH muy ácido. ¿Y qué le pasa entonces cuando usted se enoja? Y le viene ese recuerdo maligno. ¿Qué le pasa? Con las concentraciones de oxígeno le bajan más. ¿Y qué le pasa a su pH? Se acidifica más porque aumenta la toxina del daño emocional. Ese sí explicarlo. Por eso, el paciente tiene que reparar el daño emocional, sí o sí. A ver, ayuda a Jessica. Bueno, voy a aprovechar un poquito el espacio. Quiero regalar un libro, o 2 o 3. ¿Alguien aquí me podría decir dónde empieza la memoria de la enfermedad emocional? Bueno, menos para el doctor Silveri, porque creo que él ya lo sabe, porque ya tuvimos una conferencia con él. Pero, ¿dónde empieza a gestarse la memoria de la enfermedad emocional? ¿Dónde? ¿Cuándo? En la huella del abandono del padre o de la madre. Sí. En el enojo. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Lo que acabas de decir. ¿Qué pasa en el organismo de la persona? Sí, es correcto lo que dices. Pero ahora, ¿qué pasa después de eso? Empieza a generar enfermedad por medio del rencor que hay, por medio de los recuerdos que está uno masticando. Sí, una y es otra vez. correcto. Y ese recuerdo se empieza a guardar en algún lugar, por eso se llama la memoria de la enfermedad emocional, que viene identificado. Se empieza a guardar en algún lugar. ¿Qué necesitamos para sanar emocionalmente? Desactivar la memoria de la enfermedad emocional. Otorgar el perdón. Realmente lo que sucede es el Bueno, ahorita va otra pregunta. cuerpo habla lo que la boca calla. Sí. Bueno, es la memoria de la enfermedad emocional. Ahora, ¿alguien me puede explicar aquí el mecanismo de la enfermedad emocional? Sí, hablamos de la memoria de la enfermedad, pero se guarda una información. Esa es la memoria. Ahí es muy fácil desactivar la memoria, la enfermedad, porque apenas se está gestando la enfermedad emocional, pero todavía no existe como tal, o sea, no sé. Pero, ok, da paso a la enfermedad emocional. Son los enganches emocionales, a lo que nosotros decimos anclajes o programas emocionales que se van definiendo por el proceso, van generando tensión y lógicamente pues conexión con la inmunidad va bajando y viene toda la trama física que genera ya los malestares. Todo lo del subconsciente. Bueno, como usted ya traje un libro expresamente, pero mejor lo van a hacer para otra persona. El tratamiento, metodología. Pido perdón. ¿Por qué hay que pedir perdón primero? A ver, ¿quién dice primero yo? ¿Quién hace la mano? ¿Por qué? A ver. Para sanar. Sí, para sanar. ¿Y qué más? ¿Por Para qué? soltar. ¿Perdón? Para soltar. Y no guardar el Pero está bien. Bueno. Vean. ¿Por qué empezamos? Hace algún tiempo yo empezaba con el perdón. Es
que uno tiene que pedir perdón para poderse liberar. Ujú. Entonces, cuando uno pide perdón, o sea, primero uno tiene que analizar, ¿por qué estoy así? O sea, ¿por qué me siento tan mal? ¿Qué pasó en mí? Entonces, o sea, eso viene de los recuerdos. Ese recuerdo se guarda en el subconsciente. Ese subconsciente, y eso va a depender de muchos factores. O sea, ¿qué factores? Pues la religión, el estado, la geografía, la educación. Entonces, hay gente que toma las cosas, depende como pues ese, exactamente, Bueno, ya lo explicaste. Gracias. en esa Claro. situación. Y como uno lo quiere guardar en el inconsciente, entonces cuando empieza el análisis de decir qué me pasó, entonces uno te tiene que perdonar uno primero. Muy bien, doctor. Empezar Muchas para gracias. decir. Porque acá ya me están apurando con el tiempo, pero perfecto. ¿Por qué el doy gracias? ¿Quién dice? Bueno, es que antes se había dado la mano César y todo el... A ver. Bueno, doctor, disculpe, pero no soy especialista en la materia, pero sí tengo mucha experiencia en lo que es toda esta metodología, experiencia personal. Sí, pues la tiene en casa. No, aparte, ahora. Duerme con ella. Pues. La experiencia laboral es muy cierto, todo lo que puesto ahí es muy cierto. Hay personas que inician con un trauma que hasta delinquen. La mayoría. Todos terminan, que piden perdón, al final, ya casi cuando van a dejar de existencia, perdonan, dan gracias, aman al prójimo, te bendigo. Inclusive se relaciona mucho con la Biblia. Claro. Vale decir, entra su propio perdón. Y lo que dice usted, pasan a un plano mayor cuando dejan la parte corporal. Y es ahí cuando indirectamente viene su propia sanación. Muy bien, muchas gracias, César. A ver, doctor Rafael Pérez García. ¿Por qué es importante dar gracias? Lo primero de todo, cuando nosotros damos gracias, nosotros tenemos en nuestro interior una satisfacción personal que nos, incluso nos enaltece y sana mejor. Pero ¿qué pasa? Nuestro compañero, aunque él no tenga la razón, y viendo que nosotros le damos gracias, le pedimos perdón, él también se siente más confiado con nosotros y colaboramos desde el punto de vista psicológico. Miren, Yo pensaba que eran tres. tenemos una información guardada de años y de más años en el inconsciente. Y esa información guardada no es de gracias. ¿Podemos decirme en palabras sevillanas? Podría ser. No es de gracias. Es decir, entonces es importante cambiar el enfoque. Es decir, estamos enfocados en el que me trataste mal, papá, mamá, en que no estuviste presente en mí, o por tiempos, o por días, o por ratos, en que no recibía el abrazo que yo necesitaba del niño, el beso. En eso me enfoqué. Porque está a reconocer que mi papá, aunque siendo así, me tomó un techo, me dio alimento, me dio vestidos, me mandó a la escuela, caramba, y necesitamos cambiar la información. Entonces, me siento frente a mi padre y le doy gracias. El resentimiento y el dolor a veces no permiten Claro. que esto pase. ¿Por qué el te amo? Importantísimo. Cuando usted, a ver, dígame, ¿usted quiere hablar hace rato? Sí, a ver, un poco breve porque ya tiempo. El amor es un promotor de la expresión género, así como también el rencor, la ira, todo aquello que experimentamos generan cambios. Entonces, el decir te amo, si bien es cierto, puede haber dejado una huella, pero es también parte de la liberación, parte de la sanación, parte del proceso Importantísimo. de dejar esos aspectos negativos de lado. Como se dice, ¿por qué llorar cuando la leche se ha derramado? Hay que hacer algo, ya se derramó, no vamos a volver atrás, pero sí hay un adelanto.
Gracias, muy amable. Y ya la última, cerramos por el tiempo. Breve, por favor. Muy breve. El te amo también es una reciprocidad, porque en lo particular yo tengo una acepción muy directa de mi madre o de mi padre, porque ellos me amaron primero. Si no me hubieran amado primero, yo no estuviera aquí. Es una expresión que ellos hicieron en un momento X y que ahorita lo menos que yo puedo decir es te amo. Gracias, muy bien, muy amable. Sí, y te bendigo. Cierre la sanación emocional con un te bendigo. Mañana, tarde, noche. Háblele a su papá, a su mamá, con el que ya se reconcilió, y dele gracias todos los días, y mándele bendiciones todos los días, y dele un abrazo siempre que lo vea, y un beso, y ese es su pensamiento. Es más, yo les dejo tarea a mis pacientes. Digo, a partir de hoy, voy a empezar a abrazar a su mamá y a su papá. No va a poder. Pero después de eso, hágalo todos los días. Pero también le digo a la nuera y al nuero, o sea, yerno. No era, pero él es yerno. No era. Haga este trabajo. Con pacientes terminales, logramos que trasciendan con una sonrisa en los labios, porque reciben ese amor que no recibieron en toda la vida, en el último mes o 2 o 3 meses de su vida. La nuera diciéndole que le ama, que le quiere, y abrazándole el hijo, el marido y toda la familia. Les pongo tarea y lo hacen y todo muy bien. Ya estamos acabando. La sanación emocional forma personas seguras, empáticas, felices y exitosas. ¿Ahí está usted? Pregúntese. ¿Puede ser? No sé. Revitaliza, restaura y repara los tejidos del organismo. Más de lo que usted se imagina. Baja la glucosa, baja la presión, baja la agresividad del cáncer. La sanación emocional genera nuevas conexiones cerebrales de paz, de felicidad y bienestar que migran hacia el hipocampo, la zona del aprendizaje, zona del optimismo, zona prefrontal. Abra esos canales cerebrales que están cerrados por el enojo, por la frustración, por el resentimiento, por la ira. Y de verdad hasta se quitan todo. Un amigo mío usaba una palabra más actual para decir otras cosas, pero dice, es que solamente así no lo aprendemos. Y se entra a vivir en un campo nuevo porque abre esos canales cerebrales de amor, de dar gracias, de perdonar y recibir el perdón también. No conozco a nadie resentido que sea feliz, ¿o sí? ¿Usted conoce a alguien resentido que sea feliz? Pues es que no hay. Todos los resentidos son infelices y así viven. Y yo digo, ¿no le gustaría ser feliz ya por un rato, aunque sea por un día, por lo que le queda el resto de la vida? Sí, pues hay que hacer ese trabajo. Sí. La enfermedad que se presenta por falta de amor se cura con amor, no con medicamentos. Esta es la razón por la cual la psiquiatría ha sido un fracaso. Te lo becan, ¿verdad? Perdóname, doctora, que eres psiquiatra, pero yo creo que ahora tú ya lo sabes. Antes, ¿sabías? Bueno, ahora estás en nuestros programas, la doctora, que es psiquiatra, ella me lo ha dicho, ¿no? Entonces, porque la psiquiatría quiere sanar estos daños emocionales con medicamentos, es imposible. Y le suman más enfermedad a la enfermedad que el paciente ya tiene otra vez, ¿no? ¿Estos se curan? Con amor, no con medicamentos. ¿Cómo lo plantean? Sí. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga, los amo a todos. Yo quisiera dar un abrazo por uno. Y aquí empiezo también. Por favor, con su vecino, que